¿no es cierto?, podría haberle dicho, vayan a un lugar determinado, como el Señor lo dijo en algún momento, ¿no es cierto?, buscando aquel borrico que lo llevaría para la entrada triunfal a Jerusalén. Vayan a un lugar determinado y encontrarán lo que necesito. También podría haberle dicho, vayan y un señor rico les va a obsequiar una hermosa casa para que mi hijo viva como es digno de él. Y pensando ese planteamiento humano, que fue lo que causó precisamente que hasta el día de hoy el pueblo judío no haya creído en Jesús, es como, ¿no es cierto?, pensamos a veces, cómo el Hijo de Dios iba a venir en un humilde pesebre. Y es lo que ha impedido, repito, que el pueblo de Dios todavía no crea que Jesús vino, porque el razonamiento nuestro siempre va a ser humano. Conocemos, ¿cierto?, las razones por las cuales Dios hizo que Jesús naciera en un lugar humilde. Pero fíjense que Él eligió una familia consagrada. Él prefirió y deseó tener a su hijo en una familia, ¿cierto?, que lo tuviera a Él en primer lugar. Esa era lo que Él esperaba, eso era lo más importante para Él, que quería que su hijo tuviese aquí en la tierra. Y partiendo de ahí, vamos a ver que la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Dentro de todo lo que Dios puede darnos, el más bello tesoro aquí en la tierra es la familia. Dios estableció la familia como la base de la sociedad. Sabemos que grandes civilizaciones e imperios, ¿cierto?, se mantienen porque la familia está fuertemente unida. Se sostiene una sociedad completa cuando el núcleo pequeño, que es la familia, está firme, está unido, ¿cierto?, y es un núcleo compacto. Lamentablemente, en el hoy, la familia ha sido fuertemente atacada a través de todos los medios que nos rodean. Ya es un horror ver televisión, ¿no es cierto? Las normas de la corrección y la moral se fueron, no sé a dónde, la verdad, pero desaparecieron de muchos hogares, de la mayoría de los hogares. Si recordamos familias antiguas, en ellas siempre había un orden, tal vez un poquito exagerado. Es cierto que siempre las cosas se pueden modificar, pero yo prefería que mi papá me hiciera callar cuando yo iba a hablar, antes de que en el hoy, ¿no es cierto?, los niños a veces hacen intervenciones que dejan en vergüenza a sus padres. Es cierto, hay que tener un equilibrio, pero la verdad es que el hogar ordenado, ¿no es cierto?, es el hogar conforme al corazón de Dios. Hoy día la mayoría acepta lo que está en común acuerdo con todos. No tenemos deseos de ser rechazados, queremos ser aceptados por todos y no importa lo que ellos planteen. Nosotros simplemente aprobamos todo. Y si los demás no saben o no se han enterado que somos cristianos, mejor todavía, menos responsabilidad frente a ellos. Este ataque, ¿cierto?, sistemático contra la familia ha ido haciendo que ella se redefina, pero no conforme a los patrones divinos, sino conforme a los patrones humanos, en contra de todo lo que Dios determinó. Encontramos hogares con 2 madres, 2 padres, padres solos, madres solas, hijos con abuelos. Todo esto que vemos hoy día ha ido favoreciendo una rebelión sistemática de los hijos contra los padres, ¿cierto?, y las autoridades en general, porque definitivamente uno que lleva años trabajando con niños, yo les digo que son muy distintos los jóvenes de ahora. Antes los jóvenes se cuidaban ante los adultos de decir un improperio, una palabra grosera. Ahora los jóvenes pasan por el lado de uno en los colegios, incluso, oye, fíjate, bla, bla, bla. Y si viene un profesor al lado, no importa. O viene alguien y usted va sentado en la micro con alguien y no importa, dicen la grosería y la insolencia que se le ocurre. Y también eso ha ido incrementando, ¿cierto?, paulatinamente la despreocupación de los padres, donde predomina ahora la realización personal de cada uno, dejando de lado la responsabilidad principal, que es la crianza y el cuidado de los hijos. Lamentablemente, ¿no es cierto?, eso ha ido quebrando tantas cosas que Dios puso para nosotros, para que pudiésemos hacer las cosas como Él espera. Si bien
Dios no creó la familia para que ella se rompiera. Vemos que nosotros hemos ido destruyendo todo esto. Me gusta representar a la familia como una mesa de 3 patas: padre, madre, hijos. Cualquiera que de ellos falte, ¿qué pasaría? Imaginémonos una mesa de 3 patas. Esta se desestabiliza y al desestabilizarse cae, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre frecuentemente? Como decía, Dios no creó el hogar para que éste fracase. Tenemos también que valorar el esfuerzo y sacrificio que han hecho muchas madres solas, o en el menor de los casos también padres solos, conozco, que para sacar a su familia adelante, ¿no es cierto?, han hecho una tremenda entrega y un esfuerzo negándose a sí mismos. Pero no todos son capaces de asumir eso, no todos lo han hecho. Casi todos los delincuentes juveniles que vemos por televisión provienen de hogares disueltos, hogares disfuncionales, ¿cierto? Y lamentablemente la sociedad toda se resiente por el quiebre de la familia. Eso tiene una consecuencia, ¿cierto?, dominó, va abarcando y finalmente una nación. Lamentablemente una de las naciones más bellas hace un par de siglos, que era Estados Unidos, hoy es una degradación espantosa. Vamos a revisar por separado el diseño divino para cada uno de los miembros de la familia. Partamos por el padre. El hombre es el que debe ejercer el rol de sacerdote en el hogar. Veamos Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, ¿qué es entonces un sacerdote? El sacerdote es aquel personaje terreno, hombre, humano, que lleva las peticiones, ¿cierto?, del pueblo de Dios hacia Dios, de aquí hacia allá. Lo estudiamos en algún momento en la mañana, ¿cierto?, en la escuela bíblica. Ese es el sacerdote. O sea, Dios quiere que usted, padre, lleve las peticiones de sus hijos hacia Dios. Es el que nos representa ante Dios. Y yo pregunto, padres que están en esta mañana, ¿sabe usted las necesidades, los anhelos, los sueños, las inquietudes de los suyos? Y si las sabe, ¿ha hecho su rol de sacerdote? ¿Las ha presentado en oración delante de Dios? Toma tiempo usted conversando en casa, pregunta cómo ha sido el día de cada uno, qué aprendieron, qué vieron, qué éxitos, qué fracasos tuvieron. O simplemente usted, porque está muy cansado por su día laboral, llega y se sienta a ver televisión o tal vez a leer el diario, o simplemente a descansar. Es necesario asumir nuestras responsabilidades. El varón, ¿cierto?, la palabra de Dios dice que está para suplir las necesidades de la familia. Hay hombres que quieren ejercer liderazgo y conocemos muchos, ¿cierto? Nuestra patria está, junto con otras naciones de Latinoamérica, considerada como uno de los países machistas. Si bien Dios sí quiere, Dios sí le gusta, ¿no es cierto?, y Él sí es machista, y está bien eso, porque para eso el hombre tiene un vigor superior a nosotras, y a mí me gusta además eso, pero ojo, Él quiere que el liderazgo sea ejercido con autoridad y con responsabilidad. Primera de Corintios 11:3 nos habla un versículo que les encanta a los varones, y quizás algunas de nosotras no, pero la palabra de Dios es toda para cumplirla. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nos basamos en este texto, ¿cierto? Pero cuando una mujer se somete a su esposo, no es para ser su esclava, exageré un poco ahí, ¿no es cierto? Pero lo que ella espera con ese liderazgo del varón es tranquilidad, es la cobertura, ¿no es cierto?, y su protección. El liderazgo del varón debe ser entonces en amor y protección.
Recuerde además que el que ama a su esposa, dice la palabra de Dios, a sí mismo se ama. Es importante que usted haga sentir a su esposa como que ella, y no como, sino que ella es la más importante para usted después de Jesús. Y que usted hará lo que sea para que ella y sus hijos se sientan seguros. Me gusta esta suerte de superhéroe papá, porque es el orden divino y nos hace sentir bien a las mujeres. Bueno, pero todo esto involucra tiempo en casa. No es gratis, ¿cierto? Conversaciones, compartir experiencias a nivel familiar. En el hoy se ha perdido el norte. Es obvio que se debe trabajar, por supuesto, pero ¿para qué lo hacemos? ¿Para obtener lo necesario para nuestra familia? ¿O seguimos ahí dándole y dándole más allá de nuestras fuerzas? Solo para realizarnos en lo personal quizás, o para obtener lo que esperamos y aspiramos a más y más, sin valorar el maravilloso tiempo que le restamos a nuestra familia, que nos está siempre esperando en casa. Hemos acuñado términos como: no importa la cantidad de tiempo que estemos con la familia, sino la calidad de él. Y yo me pregunto, cuando usted estaba pololeando, ¿le gustaba esa frase? ¿Le habría gustado que le dijera así su esposo o usted a él? Yo habría terminado. En ese momento, ¿no es cierto?, nos interesa mucho el tiempo. ¿Por qué eso se pierde después? Si seguimos siendo lo más importante, el núcleo familiar, cada uno de nosotros juntos. Se han trastocado todas estas cosas de la actualidad, lamentablemente. Si pudiéramos ver con los ojos de Dios, apreciaríamos que la familia, ese núcleo que tenemos, algunos una tremenda familia, una familia más pequeña o más pequeña y algunos solo de dos, veríamos que ese núcleo es el más bello y el más importante que Dios nos ha dado. Y buscaríamos desde luego tener mucho más tiempo juntos. Y aprovechar todas las instancias para mostrarnos nuestro amor. Estar juntitos aquí. Me gusta ver ahí Isidora con su hija, ¿cierto? De estar, sentarnos juntos. Hay matrimonios que yo he visto, a veces está en la micro, se sienta ella allá y él por acá. Y sabemos que así es, ¿cierto? Bueno, Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué hermosa es la petición de los padres por los hijos. La oración, fíjense ustedes, que los cubre y los protege. ¿Se han fijado ustedes a cuántas situaciones están hoy día expuestos los jóvenes? Cuando ellos son pequeños, podemos tenerlos a nuestro lado y a nuestro alero. Están dentro de nuestro refugio y es difícil que ellos se alejen de nosotros porque ellos también buscan esa protección. Sin embargo, cuando ellos crecen, comienzan a alejarse de nosotros, ¿cierto? Y la única forma de protegerlos entonces es la oración. La oración. Cuando ellos son pequeños, usted decide ir a algún lugar y ahí vamos, ¿cierto? Recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, a veces nosotros decíamos, vamos a un día X en el verano, vamos a tomar 11 a la playa, un día sábado, un par de chalecas arriba, íbamos y volvíamos. Y después empieza a pasar el tiempo, vamos, no, es que vamos a ir al cine con una, no, es que tengo que, no. Y vemos cómo ellos empiezan a alejarse, ¿cierto? Entonces ahí, claro, esa es la ley de la vida y está bien, pero no debemos dejar de lado la protección que los cubre en oración. Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Vemos que todas estas cosas parecen muy fuertes,
pero nosotros no veríamos jóvenes, ¿no es cierto?, involucrados en tantas cosas y de familias, no vamos a hablar que todos son de familias que no se preocupan. A veces ha habido familias que se han preocupado de darles el bien material, pero no así la protección de oración. Esa es la más importante de los deberes de nosotros, la más grande de nuestras misiones, cubrir a nuestros jóvenes en oración. Hemos decidido los días miércoles abarcar un tiempo especial para orar por ellos, porque todas estas cosas que vemos aquí, ¿no es cierto?, nacen de un corazón que no está cercano a Dios. Y debemos cubrirlos. Es un deber orar por ellos para librarlos de todas esas tentaciones, digamos. Que a veces nos sorprendemos de que tal o cual persona pudiese pasar una situación terrible. Sin embargo, en el corazón de esa persona no está, pero el entorno que lo rodea a veces lo arrastra. ¿Cómo puedo yo proteger a mi hijo que ya no lo tengo todo el día a mi lado? Simplemente en oración. Pedir la cobertura del Señor en sus vidas, primero la nuestra y luego para compartir con ellos. Es necesario también, hermanos, procurar que nuestro hogar sea su lugar favorito. Ay, pero ¿cómo? Si salen y entran, salen, no importa. El ratito que estén, que sea el mejor. Y van a querer dar otro ratito más y otro ratito más. Y vamos a ir viendo que si el lugar donde usted tiene a sus hijos, su hogar es agradable, sus hijos van a irse lo menos y lo menos y lo menos. Tampoco debemos permitir, ¿no es cierto?, que nuestro deber de aconsejarlos se vaya. Nosotros siempre vamos a ser los mejores consejeros de ellos. Si usted no toma ese lugar, va a permitir que otro lo tome. Recuerde que todas las enseñanzas morales y espirituales provienen, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, y solamente usted puede cubrir esa área. Si usted no conquista el corazón de sus hijos, va a permitir que otros lo hagan y va a recibir el consejo inadecuado. Bueno, terminemos con los padres. Dejémoslos descansar. Madres, nosotras. Dice la palabra de Dios que la mujer es la ayuda idónea del esposo, la ayuda ideal, aquella que no debería fallar. Eso significa idónea, ¿cierto? Ideal. La que pone la delicadeza, la ternura en el hogar. Se dice que cuando hay un problema el hombre busca la solución con el razonamiento y la mujer con el corazón. Claramente hay marcadas diferencias, ¿cierto? El padre generalmente es un poco más frío y un poco más severo. Ahí es donde está la unión perfecta entre ambos para que los hijos tengan el equilibrio, ¿cierto?, en su formación. Bueno, escuchaba la otra vez, ¿cierto?, entre risas y bromas, una historia de un gallo, un ave, que mirando un plato con huevos revueltos, le dijo con cierto aire de crítica a la gallina: mira cómo terminaron nuestros hijos. Es gracioso, pero ¿sabe qué? Es grande nuestra responsabilidad, pero es compartida. No debemos culparnos al uno y al otro, o al otro, ¿cierto?, cuando hay alguna dificultad. Debemos compartir eso y tratar entre ambos de darle solución. ¿Qué hacer entonces para que las cosas no lleguen a este punto? Para que nuestros chiquillos no terminen fritos. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Fuerte palabra para nosotras, sin embargo, clara y precisa, y lo sabemos, ¿cierto? Una madre sabia dedica a su hijo aún antes que él nazca a Dios. Hay tantas recetas y seguramente hemos leído y hemos escuchado, ¿no es cierto? Pero de veras que es importante recordar que es necesario criar a los hijos con amor, disciplina, autoridad, ejemplo, constancia.
Cada una de ellas es necesaria para complementar la otra. La sociedad permisiva de hoy no castiga el pecado, así que todo está bien. Sin embargo, en nuestro hogar tenemos que tener las reglas claras, pero deben estar de acuerdo, padre y madre. Es importante poner límites firmes y razonables, porque no puede usted mismo, después que pone una regla enorme, la transgrede porque se da cuenta que fue demasiado. Por eso hay que consensuarlo entre los dos, llegar a un equilibrio, ¿cierto? Es necesario que hayan sido conversadas previamente por ustedes, pero también conocidas por los hijos. Su hijo debe saber hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede hacer y lo que no debe hacer. No se van a poner a discutir delante de ellos en vez de aplicar el castigo. Eso los va a confundir, les va a dar inseguridad y les va a demostrar que esas normas que ustedes están poniendo no son tan importantes. Si no están de acuerdo los dos adultos, ¿qué le están exigiendo a su hijo? ¿Cierto? No, tampoco se pueden mover las reglas. Deben ser firmes. Cuando ellos desobedecen, el castigo debe venir también inmediatamente después de la transgresión. Cometió un error, se le castiga. Así también ellos, miren qué importante, tendrán clara cuáles son las consecuencias del pecado. Con esto les damos un claro ejemplo de la palabra de Dios cuando habla del castigo del pecado. Está modelando con todo lo que usted hace como padre de lo que hace el Padre Celestial. Madres, cuidado las que entran en complicidad con sus hijos cuando estos han pecado. En este caso, usted le estaría enseñando a mentir, a engañar. Los hace creer que sus malos actos no tienen consecuencia. Y por lo tanto, no los va a preparar para ser cristianos verdaderos. Recuerde que jamás Dios entra en complicidad con el pecado. Él lo castiga. Veamos Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Es importante entonces que no confundamos nuestro amor. Los amamos. Por eso queremos que sean los mejores. Tampoco, ¿cierto?, dentro de este rol de enseñanza se trata de satisfacer todos sus caprichos, sino en proveerles lo que realmente necesitan. El mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es un hogar de paz, donde reine la confianza, donde reine el amor. Y por supuesto el ejemplo continuo de padres que adoran a Dios. Ellos siempre van a aprender mucho más por lo que ven en nosotros que por lo que les digamos. Anímelos cuando se desalienten, ore con ellos y comparta la palabra de Dios, no ocasionalmente ni cuando hay un problema en familia, sino como una práctica continua. Apréndale, enséñele a él, que él aprenda, ¿no es cierto?, que esa es la fuente de sabiduría, la palabra de Dios. Y ahora, hijos. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, además hay una tremenda promesa, ¿no es cierto? Algunos andan buscando la fuente de la eterna juventud o de vivir para siempre. Ahí está. Ahí está. Y esto además se amplía a la sociedad. Si no amamos y respetamos a nuestros padres, ¿respetaremos a nuestro prójimo? Fíjense que este miércoles, cuando veníamos para acá con Mónica a la oración, subimos al bus y paró el bus frente a nosotras precisamente, habiendo bastante gente allí, y resulta que al subir unas jóvenes nos empujaron y una de ellas sobre todo pasó apresuradamente, casi nos bota, no pagó su pasaje, como es habitual en mucha gente, nos pasó a llevar y había pocos asientos en la micro y había 2 lugares y ella se sentó en uno de esos y puso la mano ahí y Mónica intentó sentarse y ella le dijo no,
está ocupado aquí. Y las dos tuvimos que avanzar hacia el fondo de la micro. ¿Se imagina usted el hogar de esa niña? ¿Cómo ha sido criada? ¿Se fija? Lo que hacemos en el interior de nuestro hogar tiene trascendencia en el entorno. Partiendo, ¿cierto?, por lo que nos rodea inmediatamente y también llegando a ser como una sociedad, país corrupta finalmente. No hay valores, no hay respeto, no hay responsabilidad. Moody, uno de los más grandes evangelistas que se haya conocido, cuando cumplió 60 años, dijo: el hombre o mujer que deshonra a su padre o madre nunca prospera. Tal vez no es un proverbio, pero es la palabra de un hombre sabio, de un hombre que ha vivido, y sobre todo de un hombre de Dios, que sus palabras sí tienen peso. Muchos hijos no respetan a sus padres y les enrostran sus faltas. Recuerde que sus padres son personas y por lo tanto, ¿no es cierto?, cometen errores. No es razón para no respetarlos. Veamos Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, los obedecemos porque es un deber. No podemos cuestionarlos. Solo unos hijos perfectos pueden pedir padres perfectos. Aprenda a confiar en sus padres. Es en el seno del hogar donde podemos sincerarnos, abrir nuestro corazón y poder expresar lo que sentimos. Debemos honrar a los padres mostrándoles nuestro amor. Démosle palabras de afecto. La semana pasada despedimos a nuestra amada Silvita. Pero antes ella pudo compartir con nosotros, como escuchamos, ¿no es cierto?, que ella sentía el amor de su familia. Sentía todo ese amor que le prodigaron sus hijos, sus nietos y todos sus familiares. Escuchamos de sus labios que ella se sentía amada. Yo creo que esa familia debe tener una tremenda paz, porque no quedó nada pendiente. ¿Cuántos hay hoy que sufren, ¿no es cierto?, y tienen remordimientos y cosas en su corazón porque partió un ser querido y no hubo cierta solución en alguna circunstancia que estaban viviendo? Ellos le pudieron mostrar amor y honra en vida a nuestra Silvita. Qué hermoso ejemplo. Dice que los hijos antiguos admiraban la sabiduría de los padres y de los abuelos. Esto en el hoy fue reemplazado por todos los conocimientos tecnológicos. Díganme si no. Ellos saben tanto de la comunicación digital que miran con desdén a los padres que no se manejan tanto. Diré, no nos manejamos tanto. Es cierto que la tecnología nos puede llevar a fotografiar las explosiones del Sol, los cráteres de Marte, tener amistades de lejanos países y muchas otras cosas maravillosas que nosotros quizás las conocíamos por viejas enciclopedias. Pero ¿sabemos, digo yo, cómo enfrentar un problema cotidiano? ¿Somos capaces de manejarnos en circunstancias difíciles con rectitud en un mundo de tantas tentaciones y pecados como el de ahora? Hijos, la sabiduría adquirida a través de la vida no puede ser reemplazada por un aparato tecnológico. Y tampoco está vinculada, ojo, con la preparación académica que tengan los padres. Ellos siempre serán sus mejores consejeros porque ellos los aman más que nadie. Agradézcanle lo que ellos les han dado. ¿Han pensado todo lo que los papás sacrifican para que ustedes puedan estudiar? ¿Cuántas renuncias y anhelos personales quedan de lado para verlos a ustedes adquirir lo que necesitan? Y no hay ningún interés detrás de eso. El beneficio solo es de ustedes. Y la recompensa para los padres es el gozo de verlos triunfar. Proverbios 23-22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Vamos ahora a hablar con ustedes, hijos grandes, hijos adultos.
Es nuestro deber cuidar a nuestros padres cuando estén ancianos. Ellos nos cuidaron cuando niños, se amanecieron. Si estábamos enfermos, ahí estaban ellos con nosotros toda la noche, ¿no es verdad? Nos bañaron. Y muchas veces, ¿no es cierto?, a los adultos les toca hacer todas estas cosas con sus padres, darles de comer. Nos tuvieron toda la paciencia que fue necesaria. Y algunos, vaya que les dimos trabajo. Si alguna vez tuvieron a lo mejor que ir a pasar vergüenza, ay, que mi papá me da vergüenza, dice usted, pero ¿cuántas veces a lo mejor los hicimos pasar vergüenza porque hicimos una tontera en la escuela y ellos tuvieron que ir a poner la cara por nosotros? A lo mejor alguien por ahí quebró un vidrio y su papá a lo mejor no tenía ni los recursos y tuvo que ir a pagar el vidrio a la escuela o al vecino, y nosotros a veces catimamos, ¿cierto?, un poco de dinero para colaborarles. ¿Se imagina que ellos no nos hubieran cuidado? Sabemos que en un minuto, basta un segundo a veces para que ocurra una tremenda desgracia. No quiero relatar ningún hecho trágico, pero usted sabe de qué hablo. Cuando los pequeños quedan descuidados, a veces pasan cosas terribles. Sin embargo, nosotros estamos aquí, gracias a Dios, porque nuestros padres nos amaron, nos cuidaron. Ahora entonces, nos corresponde a nosotros devolverles la mano con amor y ternura. Cuidado, que yo conozco gente que a veces paga para que vean a sus padres, pero con amor y ternura, dice. Estar presentes con ellos. Queridos hermanos, hemos sido testigos de la degradación paulatina de la familia y también llevándonos, ¿cierto?, a la sociedad. Hay una pérdida tremenda de valores en la familia y lamentablemente eso también ha ido alcanzando a la iglesia. En muchos se ha producido la rebelión completa contra los principios divinos y han dejado de servir al Señor. Hay muchos, y lo hemos escuchado desde aquí mismo, que dicen, hace 30 años me convertí y desde ahí que escucho de la venida del Señor, que viene a buscar su iglesia y lo repiten y lo repiten y lo repiten y todavía el Señor no viene a buscar su iglesia. Así que ya mejor no creo en eso y sigo haciendo lo mío. ¿Qué hay entonces de Moody, Wesley y tantos otros, ¿no es cierto?, que nacieron en siglos pasados? Y ellos crecieron, vivieron, predicaron, fueron fieles y murieron esperando, llenos de fervor, la venida del Señor. Vámonos más atrás todavía. ¿A quiénes les prometió Jesús que iba a venir? A sus discípulos. Y ellos murieron todos, y sus hijos, y sus hijos, y sus hijos. Y todos esperaban con gozo, con entusiasmo y cada día la venida del Señor. Todo esto se va perdiendo porque al interior del hogar no hay una retroalimentación. La única forma de mantenernos firmes en la fe es tener una familia unida, una familia, ¿cierto?, con principios sólidos, fundamentados en la palabra de Dios. Y esa forma es la correcta para apoyarnos mutuamente cuando tenemos estos momentos débiles. Si volvemos al principio, vemos que cuando Jesús envió a su Hijo, no seleccionó la familia más instruida, tampoco la más adinerada, ni la más importante. Lo que Él sabía era que ese matrimonio que se estaba formando, ellos serían fieles a su palabra, visitarían regularmente el templo, participarían de las fiestas religiosas cada vez que correspondieran, y el Señor, donde iba a crecer, estaría rodeado de santidad y del aprendizaje en ese tiempo de la ley de Dios. Un hogar de paz, un hogar de respeto mutuo. Y la joven que escogió como madre de Jesús no era la joven más conocida, la más taquilla, la más top, la más popular, sino que escogió simplemente a una joven humilde, de corazón puro, consagrada a Dios, una joven virgen. ¿Qué es eso? Una joven virgen. Hoy día una virgen parece, si usted le pregunta a alguien, dice, sí, es una mujer con un velo en la cabeza. Pero eso está hablando, ¿no es cierto?, de la virginidad, de santidad, ¿cierto?, de virtuosidad,
De ahí proviene esa palabra. Y José tampoco era el más exitoso de los hombres, sino simplemente la Biblia dice: José, varón justo, justo, ni más ni menos, perfecto a los ojos de Dios. Le queda justo, dice uno, cuando está perfecto. Es un hombre perfecto a los ojos de Dios. Como usted ve, entonces, ese es el hogar que Dios espera, ¿cierto?, que nosotros formemos. Si Jesús viniera hoy y el Señor tuviese que enviarlo, ¿cree usted que elegiría a su familia? Retomemos las preguntas que hicimos al principio y las recuerdo. ¿Qué es lo más importante que le gustaría a usted darle a su familia? Y la otra, ¿qué es lo más importante que usted quiere recibir de su familia? Ah, qué bueno. Si cambió, lo felicito. Yo también cambié. Si no cambió, lo felicito. Tiene la familia perfecta. Es necesario muchas veces que nosotros podamos pedirnos perdón como familia. No una vez, regularmente. ¿Cuántas veces le pedimos perdón al Señor? Muchas veces, ¿cierto? Delante de Dios reconocemos nuestras faltas, pero nos cuesta mucho reconocer lo que hemos fallado frente a nuestra familia, porque hemos fallado en esto, en la confianza que nos debemos tener el uno al otro. Nos cuesta decirlo. Cuando contamos alguna circunstancia del trabajo, por ejemplo, omitimos a veces la parte que nos avergüenza, contamos en la que hemos logrado un triunfo. Yo creo que debemos partir por ahí, tener una tremenda confianza entre nosotros para poder así, ¿no es cierto?, pedir que oremos uno por el otro en la familia. Si es necesario que yo, madre, le tenga que pedir perdón a mis hijos, lo debo hacer, o los hijos a sus padres. Es muy importante, hermanos, que podamos tener unas familias completas como Dios quiere. Y este es el lugar, y este es el momento donde Dios nos ha congregado para hoy día aprender, ¿cierto? No siempre vamos a tener un sermón fervoroso, también el Señor quiere enseñarnos. Y yo creo que hoy día es importante que, retomando esas preguntas que hicimos al principio, vayamos viendo cuál es mi objetivo, cuál es mi deber, qué es lo que yo debo hacer en mi familia. Los voy a invitar a que podamos cerrar los ojos y ponernos de pie.